Buenos días, mi nombre es Gabriela Oporto, soy coordinadora del litigio estratégico en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, más conocido como PROMSEX. Hoy día quiero conversar un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Y aunque pueda parecer un poco teórico, es necesario regresar al derecho a la libertad individual en su más amplio sentido. Las personas tenemos el derecho de realizar las actividades eh, que querramos, siempre que no estén prohibidas por el ordenamiento, siempre que no afecten derechos de terceros y en circunstancias eh, normales, digamos, pre-pandemia. Yo podría decidir salir a jugar fútbol con mis amigos o ir a tomarme una cerveza en un bar, o tener una enamorada o un enamorado, y eso forma parte de la libertad individual. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, nos referimos específicamente a los derechos relacionados con la libertad aplicada al ámbito de la actividad sexual y de la decisión de reproducción de las personas. Eh, entonces, la libertad sexual implica la capacidad que tenemos todas las personas de decidir con quién, cuándo, en qué momento, de qué forma, en qué condiciones vamos a mantener relaciones sexuales con otra u otras personas. Por eso están sancionadas en el Código Penal las intromisiones a la libertad sexual, en el caso de las personas con capacidad eh, o con la edad suficiente para otorgar este consentimiento, y en el caso de los menores está sancionado como delitos contra la indemnidad sexual. Pero bueno, esta es una definición muy amplia de lo que es derechos sexuales. Eh, Podemos detallar un poco más. Los derechos relacionados con la libertad sexual implican de parte del Estado obligaciones de protección o de garantía o promoción y obligaciones de no intromisión. Por eso, por ejemplo, no sería constitucional, como sucede en otros países del mundo, que el Código Penal sancione las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, entre personas mayores de edad y que sean del mismo sexo, ¿no? Pero además existen obligaciones de promoción, protección y que se pueden canalizar u operativizar a través de los programas de educación sexual en las escuelas, los programas de salud sexual y reproductiva en los servicios de salud eh, y en general la creación de un clima en la sociedad en el cual las personas sienten y saben que pueden ejercer su libertad sexual con todas las garantías del caso. Acceder a información es una parte importante de ello, acceder a métodos anticonceptivos, acceder a servicios de salud sexual oportunamente para el tratamiento de ITS, por ejemplo, que son infecciones de transmisión sexual. Entonces, digamos que derechos sexuales hace referencia a esa parte de la libertad humana y que además tiene un aspecto de salud pública y por eso resulta de interés para el Estado. Porque la natalidad, la propagación de infecciones de transmisión sexual son asuntos que impactan en la vida de la sociedad. No es algo que queda en la esfera privada. Pero ciertamente hay una separación. Hay aspectos de los derechos sexuales que sí impactan en la vida pública, es decir, van a necesitar ser eh, objeto de políticas públicas, pero hay aspectos evidentemente que no están sujetos al escrutinio público, y esos son los relacionados directamente con las prácticas sexuales de las personas. Y en conexión directa con los derechos sexuales están los derechos reproductivos.
básicamente aplicando el concepto de libertad individual que tenemos todas las personas al contexto de la capacidad de reproducción que tenemos todas las personas o casi todas las personas, surge el concepto de autonomía reproductiva. La autonomía reproductiva es la capacidad de decidir si tener hijos o hijas o no, con quién, cada cuánto tiempo, qué método anticonceptivo usar, no tener hijos, etc. La autonomía reproductiva implica la posibilidad de acceder a servicios de salud reproductiva, en especial a la información sobre métodos anticonceptivos. Y como decía hace un momento, este es un asunto que también tiene una relevancia, tiene aspectos que se relacionan con la vida pública de la nación y hay aspectos que se relacionan con la vida privada de las personas. La decisión que tome una mujer o un hombre de no tener hijos difícilmente va a tener un impacto en la vida, en la sociedad. Pero si no hay acceso a métodos anticonceptivos y tenemos alta mortalidad materna, alta mortalidad infantil, desnutrición porque no tenemos recursos para alimentar a tantas personas. Entonces ya traspasamos una barrera y tenemos situaciones que deben ser atendidas por las autoridades a través de políticas públicas. Entonces, esos son los derechos sexuales y reproductivos, son las atribuciones de las personas respecto de su salud sexual y reproductiva. Implican deberes en el Estado, reconocimiento, respeto y garantía. Para ellos existe un marco normativo muy amplio a nivel de tratados internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida más como Pacto de San José, está la Constitución, está la Ley Nacional, la Ley de Política Nacional de Población, en fin, tenemos un marco normativo muy amplio. Así que eso es, en resumen, los derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias a Polemos por el espacio y por difundir información sobre salud sexual y reproductiva.